exposición Vendaval del artista Julio Escamés, y acá en Concepción. Y en realidad la muestra, si bien es pequeña, hay cosas que valen mucho la pena ver, especialmente estas obras en formato grande. Entonces he querido invitar a mi querido Julio. Hola, Julio. Hola, Lore, ¿cómo estáis? Toma. Julio, tú que eres dibujante de cómic, estás bastante más familiarizado que yo en aspectos de composición. Entonces estas obras de formato grande me llaman mucho la atención, y quisiera preguntarte qué tipo de composición ves y cuáles son las características o particularidades que destacarías. La pintura que tenemos acá, la pintura que tenemos acá es, pareciera ser una gigantesca ilustración, pero lo interesante de todo esto es la composición que tiene. Si se dan cuenta, partamos. Nosotros los occidentales tenemos una forma de leer que es de izquierda a derecha, ya que es hacia acá. Por lo tanto, para poder saber si una composición en materia de ilustración o cómic, especialmente cómic por el orden de lectura, está correcto, tienes que trazar una Z encima de tu página y vas a ver si está bien compuesta. En este caso, la Z se cumple a mayoría acá. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, tiene un orden de lectura correcto hacia abajo, por lo cual tú estás viendo realmente la escena de qué es lo que está pasando. Se supone que esto es una confrontación, por lo tanto, hay se supone que hay dos segmentos que están peleando, pero parece que uno está peleando y el otro está sufriendo. Ahora, inmediatamente con eso, la composición se raja aquí al medio por una escena donde estamos viendo de una persona que parece que va a sacrificar a un niño. Ahí se ha ido lo medio extraño que está ahí, pero al mismo tiempo hay gente cayendo, ¿no? Y por lo tanto, esto te separa la escena, ¿ya? Desde la Z inicial con el orden de lectura correcto, separa y te muestra este paisaje de acá, ¿ya? Donde supuestamente están los seres armados que van a la guerra. Se divide en estos seres que están cayendo acá, que no sabemos qué son, pero acá están los sufrientes. Entonces me imagino que esto es el resultado de la guerra. Por lo tanto, se podría decir que es una ilustración que está dividida como en tres, pero que al mismo tiempo está formando un todo. E incluso más, tal vez incluso podría ser medio circular igual. Pero eso. Súper interesante. Me voy a acercar un poquito para que puedan ver en detalle. Es espectacular. Es espectacular. Además de la connotación simbólica que tiene, porque igual hay que entender que este artista, Julio Escamés, tristemente tuvo que vivir parte de las consecuencias de la dictadura del año 73 acá en Chile. Entonces es bastante interesante. Y ahora veamos esto de acá. Tú me decías, Julio, de que correspondía más bien a una composición en forma circular o de óvalo. De óvalo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si te das cuenta, tenemos que hay un viento que está dando toda esta vuelta y que pareciera que las figuras están saltando hacia allá y después van y estas figuras van saltando hacia allá. Es una composición en círculo o en óvalo. Se cumple igual el orden de lectura. Esta obra sería como la protagonista en cierta manera de la muestra porque se llama Vendaval. Vendaval, como la exposición. Como la exposición. Y es genial. Claro, porque sería contraproducente que el viento, si fuese para allá, las ramas estuvieran para acá, por lo tanto te está diciendo que la acción va de allá hacia acá. Exacto. Por lo tanto, pero ese carro que está ahí, nos parece que no viniera hacia acá, parece que está yendo hacia allá. Sí. Entonces, por lo tanto, es un círculo completo lo que está pasando acá. Me voy a acercar un poquito. Vean, obviamente, seguramente esto estuvo en un rollo durante mucho tiempo y tiene las evidentes marcas de cierta manera. Pero fíjense la fuerza en cómo se muestra la acción del viento y que se refleja en los elementos que están puestos. Y bueno, la temática de los árboles arrastrados por el viento igual se repite en otras de las obras que voy a mostrar después. Julio se fue, no te vayas, Julio. Lo siento, aquí estoy. Es increíble. ¿Puedo hablar de referencia ñoña? Sí, por favor. Bueno, Twister. Partiendo. Aunque yo creo que esto fue elaborado antes que se refiere. Yo creo que esto pudo haber sido referencia. Acá. Shinjeki. Los soldados nazis de American Wolf en Londres. ¡Wow!
Y lo otro que me llama la atención, esto igual Es muy Pink Floyd, de hecho. es técnica mixta, Sí. vamos a enfocar un poquito. Entonces tiene tanto como Es acrílico sobre tela. acrílico, Hay tintas, hay parece igual. tinta. Sí. Yo más que sería como tinta, acrílico, un poco de lápices igual. Sí. Y vamos a dar un vistazo rápido entonces. Uy, se me tiene que desenfocar la cámara, así que... Y seguimos con este. Julio, querido mío, ¿cómo interpretarías la composición? Ahora sí. Ahora sí, problemas técnicos. Es un círculo donde está el punto fuerte, pero tiene una línea de horizonte ahí arriba. Está ahí. Sí, la línea del horizonte está bastante superior. Y más encima tu parte es el cuadro acá, entonces todo el foco está aquí. Toda la carga y el peso está ahí en el caballo con la persona. No, está interesante, me gusta. Y aparte de que, si bien hay harto detalle en el contrafollaje, pero la atención se va directamente al foco donde está el caballo y el joven. Sí. Tiene mucha... Es como la inmensidad, a pesar de que todo se vea con mucho detalle. Eso es la gracia de tener una buena composición, de que tú diriges al espectador hacia donde quieres que vea directamente. Finalmente vamos acá. Esta es una obra un formato bastante más pequeño, pero me encanta, es preciosa. ¿Cómo lo ves, Ju? La Z que lee, pero se parte de nuevo al medio, a través del palo de la que lleva la niña, que es bueno, la bandera. Es como una seta invertida. Sí, pero te está llevando la acción ahí. Uh-huh. Ahí está marcada la acción, en el bandera. Uh-huh. El color Por el rojo color, que utiliza. sí. Sí, este es un rojo que no se ocupa tanto. Uh-huh. O sea, es que hay que saber trabajar el rojo, sí, creo yo, para que brille, uh-huh, no se pierda. Sí. No pero sé, todo, no está sé. bueno, eso me llama la atención inmediatamente, que tiene esa línea que divide la acción y ahí está tu foco de interés, entonces ahí esa es la composición. Uh-huh. He aprendido harto hoy día también. Yo no me las sé todas, he aprendido harto. No, es que esto tomen los chicos como comentarios de artistas que estamos aprendiendo. Uh-huh. Y estamos viendo cosas que nos llaman la atención. Sí, este me gusta porque es como una B. Ahí, y se tarja ahí, y ahí se compone, y son distintas B, porque las forman como B. ¿Así también se puede componer? No tengo idea, pero yo lo haría así. Es que lo que pasa es que es como raro, porque si bien hay ciertas normas, porque esto parece una cruz invertida en la forma que está hecha, pero date cuenta de la forma de las alas. Las alas te dan una sensación extraña, entonces a lo mejor él puso la cruz invertida y de ahí fue tirando estos triangulitos que le fue dando las alas, porque dibujar alas de ángel, créeme que es extremadamente difícil. A mí me ha costado siempre dibujar alas. Son súper difíciles, no son fáciles, entonces él soluciona bien eso. Interesante. Aquí vamos a entrar a un tema sensible. Yo quería ser mayor. No se refiere a la temática. Lo que pasa es que nosotros, en cierta manera, bueno, Julio siempre ha pintado. Este es aguatinta en todo caso, pero Julio siempre en un principio achuraba mucho sus dibujos y yo lo retaba. Y en realidad, ahora que sé, pequé de ignorante. Así que me confieso y me castigo. Confieso mi autofuno. ¿Qué puedes decir con respecto a esto, Ju? ¿Qué te parece? Que es tan lindo, me parece que eso, Verona, el sueño de una noche de verano. Pero el componente que está acá, que es una especie de persona que no sé si está mirando para allá o por acá, sí, parece que fue una representación del sueño de una noche de verano. No he leído Sueño de una noche de verano. Sí, y hay una B ahí, bien marcada. Una B. Sí, tienes razón. Sí, es un triángulo bien marcado. De hecho, si te das cuenta, es una cámara de las antiguas. Sí, una cámara de la antigua. Es una cámara de fuelle, me parece. Sí, se llama Sin título. Sin título. Ah, sin título. La mayor cantidad de obras en el mundo son sin título. No, esta es una composición más normal, está su centro, está el medio, está todo correcto, es más el dibujo, es más el representar lo que es este tema de las brujas, ¿cachai? Hay un pajarito que está ahí arriba, que es, no sé si un pájaro, una persona que está volando, pero es como un... se podría decir que también es como un foco de atención, pero no, todo va al foco de atención, va acá al centro, el pájaro, cosa que está ahí arriba, no desvía. Sí, es una composición normal.
más mayor. Esto va en ascenso hacia arriba, ya que es como una especie de Quijote peleando con un papa, que me imagino que ese papa es el molino de viento. Me encantó tocar esa referencia. Se llama símbolo de poder. De poder. Entonces, claro, si te vas dando cuenta, es una línea ascendente, va hacia allá, los personajes están mirando hacia acá, y eso, y esas líneas van marcando líneas de direcciones. Nunca se me habría ocurrido hacer algo así. Es que está complejo ese dibujo, eso sí. ¿Tú crees? Sí, está súper complejo. Cuesta analizarlo. Pero sí la línea ascendente es muy marcada. A mí me llama la atención la forma en cómo siempre logra dibujar personas o cayendo o volando. Sí. Y se entiende el efecto. No, Sí. no lo fuerza. No lo guardo. Es un seco. Los culos son secos, ¿ah? Gracias. Me lo han dicho siempre. Tu tocayo. Me lo han dicho siempre. ¿Y esto? Por eso algunos me aman y otros me odian. Odienme sin medida ni clemencia. No, Odio, yo te quiero puedo. más que su indiferencia, porque eso significa que ustedes me aman. ¡Uy! Alta referencia, Julio. Chaliza. No, bueno, hay que ver el Douglas, ¿no? ¿Quién canta esa canción? Ya, pero bueno, edita, corta. Creo que era una canción peruana. Sí, pero bueno, no me acuerdo si la cantaba el Chaliza o el Douglas, no sé. Oye, nosotros estamos grabando los niños, ni siquiera hemos pedido permiso. Sí. Bueno, y la última es la composición va hacia acá, está todo centrado acá. Se parece mucho a los dibujos que hacía Frank Miller, porque Frank Miller lo fragmentaba así, que lo hacía en 3/3 y después le iba dando forma. Este está dividido como 1, 2, 3 y en 3/3. Y acá, pero la línea él marca mucho las líneas, tiene muchas líneas que son muy notorias, ¿cachai? Y que te van guiando. Allá la línea circular, acá antes vimos un círculo, una línea que te parte al medio del dibujo, varias líneas para que te parten al medio del dibujo. ¿Cachai? Entonces tiene como muy marcada esa forma, incluso se ve hasta una pequeña V ahí. Y donde aquí va cayendo todo el peso, porque estos son como corruptos que están cayendo, ¿sí? Espero que la corrupción caiga en este país, ¿no? Sí. Me salió del alma. Sí, ahí hay unas fundaciones también. Ya, eso. Y unos calzones también, ya, listo, ya, eso. ¿Dónde calzones? Marca Polici. Ahí. Oh. Esto también lo vamos a cortar. Sí, no, se va de edición. Ya. Me gustaría saber si a nuestros espectadores les gusta este tipo de visitas a las galerías poco convencionales, visitas con comentarios poco convencionales. Por favor, déjenlo dejen sus comentarios. Ya. Estoy muy maravillada de lo que vi. Gracias, Julio, por acompañarme en este pequeño extracto. De nada. Espero que esto sea publicado. Lo voy a ver en la casa una vez, ahí. Y vayan a mi canal porque yo también estoy acá viendo algunas otras cosas que son interesantes en estas galerías. Así que, aunque en todo caso me comiste el video ya, vamos a tener que editarlo los dos porque va a tener que ser un video colaboratorio juntos. Porque lo que yo grabé no me sirve porque ya te edito la explicación a ti. Ya, pues. Matanga, dijo leyenda. Esto de estar casado. Cambio fuera. Chao. Cierra tu video. Y eso, gente linda, muchas gracias por haber visto este videito. Espero que se hayan divertido, lo hayan disfrutado y obviamente que le haya servido para algo. Like, suscripción, comentario y todo ese tipo de cosas que les gusta como siempre al YouTube. Y prontamente estaremos en un nuevo video de acá del canal del Julio. Camionada de bendiciones para todos. Chao, chao.